y me demoré poco para lo lejos que estaba. Así que gracias también al pastor que me cubrió ahí la primera parte. Eso se agradece. Bueno, vamos a continuar con el estudio acerca de la oración. Hemos estado viendo que la oración consta de varias partes, todo de acuerdo a lo que enseñó el mismo Señor Jesucristo. La primera parte que vimos es la adoración. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo es confesar nuestros pecados, confesar que nos hemos equivocado. Siempre debemos incluir la confesión, siempre debemos adorar a Dios. Y lo que vamos a ver hoy día es lo tercero, lo que está ahí marcado, que es el agradecimiento. Siempre debe haber en la oración acción de gracias. Bueno, y lo cuarto lo vamos a ver más adelante, que es la súplica. Debemos ser siempre agradecidos, dice la palabra del Señor. Y por muy mínimo que sea el detalle o lo que nos hayan hecho a nuestro favor, debemos dar las gracias. Y aunque lo tengo que decir varias veces, pero es bueno agradecer. Entonces, vamos a aquí avanzar, y es el agradecimiento. El agradecimiento debe ser una parte esencial de la oración. ¿A quién le estamos agradeciendo? A Dios. Debería estar inseparablemente relacionado con nuestras peticiones de súplica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos al Señor, ya le agradecimos que Él ya nos escuchó. Solamente por ese hecho de que, y también del privilegio de poder presentarle nuestras peticiones a Dios, hay que agradecerle, por eso lo pone antes. Y el Señor también pone la súplica o las peticiones al final, también por nuestro orgullo, por nuestra vanidad de querer siempre llegar y pedir. Y es bastante feo cuando una persona llega a un lugar y dice, necesito esto, antes de saludar, antes de presentarse, es de mala educación. Pero aún personas que se dicen ser profesionales cometen estos errores. Porque ¿cuánto cuesta ser cordial? Segundos. Buenas tardes. Mire, ¿le puedo hacer una consulta? O ¿sabe qué? Estoy perdido, necesito esto. Y luego solicitarlo. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces con el Señor? Señor, te pido esto, amén. Y no, como lo habíamos visto, debemos tener reverencia a aquel que nos permite entrar a su presencia. La Biblia nos llama a venir a Dios con acción de gracias. Y vamos a ver que la acción de gracias no es cualquier cosa. La acción de gracias tiene que ver no con simplemente un sentir o simplemente decir gracias. La acción de gracias lleva a cabo algo mucho más allá. Y lo vamos a ver con una palabra que dio el Señor Jesucristo. Nosotros hacemos cada fin de mes un día de acción de gracia. ¿Qué quiere decir? Que debemos llevar la gratitud a la acción. Debemos hacer algo. ¿Y cómo se materializa? Con una ofrenda, con los alimentos no perecibles, con una primicia, porque la primicia también puede ser cualquier bendición que usted haya tenido y pueda apartar algo para el Señor, lo primero, también. Y eso lleva a una acción. ¿Qué es lo contrario al agradecimiento? Es la ingratitud. ¿Hay gente ingrata? Hay esta canción, ¿es cierto? Ingrata. Los niños muchas veces son ingratos. Se les da muchas facilidades, muchas bendiciones. Y nosotros cuando éramos chicos también no valorábamos lo que nos daban nuestros padres. ¿Y qué es lo que nos decían? Eres un mal agradecido, eres un ingrato. Sobre todo con la comida, ¿cierto? Los niños la tiran cuando no les gusta o la desprecian. O algún juguete que no querían, no era lo que ellos esperaban, ahora que se viene la Navidad. ¿Y cómo es ese niño? Ingrato. Bueno, ahí vemos la imagen, una mujer, que es lo que está botando, una Biblia. Porque, ¿qué es lo que hay en la vida de muchas personas? Ingratitud con Dios. La ingratitud es un asunto grave. La Escritura tiene mucho que decir al respecto. En Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron
adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Está hablando de personas que dice, conocieron a Dios, recibieron su gracia, pero no lo quisieron adorar, ni quisieron darle gracias al Señor. ¿Conoce usted personas que creen merecerlo todo? ¿Que nacieron y el mundo les debe algo? Tienen que hacerse notar y hay que darle las gracias por el solo hecho de existir. Gracias por existir. Y lo hacen notar. Y desde pequeños, y también adultos y jóvenes, se muestra esta actitud altiva de que el mundo o Dios les tiene que responder, les tiene que ayudar y ellos recibir nomás. ¿Y dónde está el agradecimiento a Dios? No lo hacen. ¿Cuántas personas que Dios los ha bendecido, les ha sanado? ¿Cuántas veces hemos orado por personas que Dios les contesta sus peticiones y nunca más supimos de ellos? Y de los únicos que recibimos una gratitud es de los mismos hermanos que asisten acá y que son sanados y piden la oportunidad. O le hablan a los pastores y le dicen, yo quiero dar la gracia. Pero los demás, ¿qué sucede? Incluso por ahí se sabe que hasta le dan la gracia a la Virgen o a un santo por ahí, diciendo que la iglesia oró por ellos. Y estas personas conocieron a Dios, pero no le quisieron dar gracias. Y esto tiene que ver con una actitud del corazón de ser malagradecidos, de ser ingratos. En cambio, ¿qué pasó con estas personas? Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Una idea necia sobre Dios es como un genio de una lámpara que debe contestar mis peticiones y mis deseos. Dios no es un genio que responde a nuestros deseos. Deseo sanidad, deseo que mi familia todos sean millonarios, deseo esto otro, y Dios, ok, concedido. ¿Será así? Son ideas necias sobre Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, no pueden entender realmente quién es Dios y cómo deberíamos nosotros acercarnos a Dios. Por eso es grave la ingratitud. Y una de las cosas que debemos darle gracias al Señor es por tener la palabra completa en nuestras manos. Es un privilegio maravilloso que no todos tienen al día de hoy. Muchos países en el mundo está prohibida. Muchos hermanos la tienen grabada en sus mentes solamente, o pedacitos arrancados de una Biblia, entre varios se la distribuyen para que no lo descubran. Pero vemos cómo el mundo desprecia esto, hace bromas sobre la Biblia, la rompen, pero tiene que ver con una ingratitud del corazón. Y aquí la palabra hace una diferencia entre un pagano o un apóstata. ¿Sabe usted la diferencia entre ambos? Ahí está. No es lo mismo. Un pagano y un apóstata no son la misma persona y lo menciona la Biblia en muchas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Usted ha dicho de broma o ha tratado de agredir a alguien verbalmente diciéndole pagano? Este es un pagano. O este es un apóstata. En redes sociales, ¿cierto? Podríamos decir, se condena, se denuncian a los falsos profetas. ¿Y qué se les dice? Apóstatas de la fe. ¿Lo ha escuchado? Estos son apóstatas. Pagano es aquel que nunca ha entrado en la familia de la fe. Es un extraño a la comunidad del pacto. ¿A qué pacto? Al pacto de Jesucristo, del nuevo pacto. No conoce al Señor Jesús, nunca ha participado de una cena conscientemente. Lo caracteriza la idolatría y la ingratitud. O sea, un pagano es una persona que no conoce a Dios y que tampoco lo quiere conocer. Y hay muchas personas así allá afuera. Y espero que tampoco haya acá adentro. Y apóstata
es alguien que se une a la iglesia, se hace miembro de la comunidad del pacto, participa en la cena del Señor y luego repudia a la iglesia y la abandona por una vida de licencia mundana. Apóstata significa que es uno que olvida, uno que tiene mala memoria. Se olvida de lo que Dios hizo por él o por ella. Usted ha bendecido a una persona, le ha ayudado y esa persona de repente le paga mal. Es un apóstata porque olvidó todo el bien que se le hizo. A veces uno tiene malos entendidos, problemas con cierta persona, pero si usted hace un ejercicio de recordar todo el bien que ha habido antes, ¿por qué destruirlo por esto? Y ahí uno dice, bajemos el perfil a esto, no es tan grave, conversémoslo. Pero ¿qué es lo que hacen las personas? Cortan de forma inmediata y hacia atrás pierden toda la bendición que había. Y lo que pasaron unos, ¿cierto? Los amigos, las amistades, la ayuda mutua, se va. Y lo mismo sucede con el Señor. ¿Cuántas personas que vienen a la iglesia, cantan, adoran, pueden tener incluso cargos, pastorado, ministerios, pero luego se olvidan de Dios? Y lo más grave es que repudian, dice ahí, a la iglesia. Porque no es que se cambien de iglesia, sino que no van a ninguna más. Se van, o sea, repudian a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Viven una vida de licencia, o sea, se vuelven peor que antes. Y algunos dicen que Dios les dio permiso. Y eso no es bíblico en ninguna parte. Y no seamos nosotros aquellos que olvidan. Y bueno, como aparece en esa imagen, que se creen los reyes de su propia vida, ¿o no? Entonces ya sabemos la diferencia entre un pagano y un apóstata. Un pagano es aquel que nunca conoció al Señor, pero que es ingrato con Él porque dice, yo no encuentro que Dios merezca mi gratitud porque yo me lo he ganado solo, yo me he esforzado solo y así. Esas personas tienen ese discurso. Pero también están aquellos que conociéndolo, lo rechazan. Y eso es peor. Y lo que leímos anteriormente, ¿de quién se trata? Estos ingratos que condena Pablo en Romanos. Ya la pastora se inclina por los apóstatas. Son apóstatas porque conocieron a Dios y luego lo dejaron. No son paganos. Entonces les está hablando a ex cristianos que son ingratos. Los 10 leprosos sanados. Es una historia maravillosa. No hay otra historia que refleje más fuertemente el valor de la gratitud que el relato de Jesús sanando a los 10 leprosos. En la historia, todos los 10 fueron sanados, pero uno solo se devolvió a darle las gracias al Señor Jesús. Debido a lo terrible de esa condición, usted sabe que la lepra era una enfermedad incurable y que arrastraba toda la vida de la persona a estar relegado fuera de la comunidad de su familia, a vivir una vida miserable por dentro y por fuera. Y esta era una enfermedad terrible. Debido a lo terrible de esta condición y de cómo milagrosamente se encontraron sanos, lo natural es que surgiera de su corazón un enorme agradecimiento a Dios. Podríamos decir que incluso Hitler, si hubiera sido uno de estos leprosos, habría estado muy agradecido. ¿Quién no? ¿Quién no estaría agradecido con Dios por una sanidad como esa? Y yo creo que si le preguntáramos a cada uno de esos 10 leprosos, ¿está agradecido? Terriblemente agradecido. Pero ¿hacia dónde corrieron ellos? A sus casas, al templo, a donde Jesús los mandó. Pero solo uno decidió regresar, devolverse. Bueno, ahí vemos en la imagen, ¿cierto? Los 10 gozosos y uno regresando. No es el sentimiento, es la acción. Jesús no dijo, tranquilo, si todos están agradecidos, está bien. ¿Dijo eso? Yo siento que están agradecidos, pero allá van, felices. Yo lo entiendo. ¿Dice eso el Señor Jesús?
Y vamos a ver el relato en Lucas 17, 15 al 19, esa parte que es importante. Lucas 17, 15 al 19. Dice, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Jesús justificó a los demás. Están agradecidos, yo los veo de acá. Él preguntó, ¿dónde están los 9 que faltan? Yo sané a 10 y solamente uno regresó, y más encima es samaritano, no es judío. El asunto central de este relato no es el sentimiento de gratitud, sino la acción de gracias. ¿Se acuerdan lo que le mencioné al principio? Que la acción de gracias no es solamente un sentimiento. Una cosa es sentirse agradecido y otra distinta es expresarlo. Estos hombres estaban extasiados por correr y regresar a sus familias, pero solo uno de ellos retrasó ese retorno a casa y se dio el tiempo de darle las gracias a Jesús. Cualquiera de nosotros que tiene una maravillosa noticia quiere puro llegar a la casa, contarlo y todo, pero este hombre dijo, voy a tomarme un minuto porque no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y vemos cómo el Señor, ¿qué es lo que le dijo al hombre? Está bien, sigue tu camino, porque tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Y es mejor ser salvado y también sanado por el Señor Jesús. Podríamos decir que Él llegó justificado delante de Dios y los demás solamente sanados. Y esta es una historia maravillosa para hacernos meditar en lo agradecidos que somos de Dios o lo mal agradecidos que somos con Dios. Y también es una enseñanza para todos nosotros que trabajamos para el reino de Dios, en que podríamos decir alegóricamente, de 10 veces que tú sirves a alguien o ayudas en algún lugar, puede ser que en una te lo agradezcan y en las demás no. O puede que tú ayudes a 10 personas de forma aleatoria y de esto, y puede ser que uno solamente te dé las gracias. Pero que eso no nos mueva, sino que nos mueva el amor del Señor. Porque el Señor Jesús pudo haber dicho, hasta aquí corto las sanidades porque son mal agradecidos. ¿Hizo eso el Señor? Él siguió sanando, siguió bendiciendo y también hubo gratitud, pero eso no lo movía al Señor, sino lo movía el amor. El tema es cómo nosotros reaccionamos al amor y a las bendiciones de Dios. Debemos ser siempre agradecidos. Todas nuestras oraciones deben incluir agradecimiento. Todas. Al igual que el leproso, debemos detenernos, volver y dar las gracias. Estamos tan endeudados con Dios que nunca podemos agotar nuestras oportunidades de expresarle gratitud. Gracias, Señor. Gracias por esta comida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque hoy amanecí sano. Gracias porque puedo dormir. Y si no puedo dormir, gracias, Señor, porque tú estás conmigo acompañándome. Si estoy en esta situación, te doy las gracias. Y hermano, si nos ponemos a pensar, siempre va a haber alguien que va a estar en una situación peor y el Señor nos ha librado de eso. A veces decimos, me ha ido mal en la vida y eso que sirva al Señor. Pero los que trabajan, por ejemplo, se quejan del trabajo. Y los que no trabajan se quejan de que no tienen ese trabajo. Y así. Pero ¿qué debemos hacer?
nosotros ser agradecidos. Que podemos llevar el sustento a la casa. Es que nos soporta este jefe. Agradece que lo estás soportando, porque si no lo estás soportando es porque no tienes trabajo y no tienes que hacer. Y yo creo que, bueno, antiguamente era más fuerte la presión para los hombres, pero ahora es para ambos, tanto hombres como mujeres que trabajan y buscan el sustento, es sumamente fuerte la presión. Y como hay un dicho fuerte que dice que la necesidad tiene cara de hereje, porque las personas son capaces de mucho con tal de llegar a un objetivo económico, sobre todo cuando hay necesidad. Por eso nosotros debemos darle gracias al Señor, que aunque tengamos poco, o si recibimos una bendición, hay que darle gracias al Señor, porque Él todo lo sabe, todo lo puede. Yo desde el punto de vista personal, como trabajo de forma independiente, yo prácticamente vivo de la gracia del Señor, porque yo literalmente puedo decir que no sé cómo voy a pagar a fin de mes, pero de alguna manera el Señor pone clientes, pone a las personas y llega el dinero. Y de alguna manera pienso, el Señor no me quiere dar un trabajo estable porque finalmente vivo de su gracia y pendiente de lo que Él decida. Y hasta el día de hoy no me ha faltado. En la aplicación de la Biblia usted puede poner oraciones. Y esas oraciones se van repitiendo diariamente, usted las puede leer, las puede archivar, las puede guardar. Y tengo una que es recurrente, que es Dios suple, y es de gratitud. Y ahí yo puse lo mismo que le estoy diciendo. Gracias, Señor, porque llegué a este fin de mes y pude cumplir con mis deudas y porque solamente a ti te ha agradado hacerlo. Y no hay ninguna ocasión donde diga, Señor, me faltó, me fallaste. No, porque hay que ser agradecido y el Señor así nos suple y nos bendice. Nunca olvidar los beneficios que Dios nos ha dado. De muchas maneras. El Señor nos ha dado beneficios en nuestra familia, en nuestros cercanos. El Señor nos ha librado de tantas cosas que quizás nosotros vemos en otros que nosotros no seríamos capaces de lidiar. Cuando se dieron cita los Juegos Panamericanos, es impresionante ver a esas personas que no solamente lograron superar su estado quizás de depresión, de sufrir una pérdida de sus piernas, sino que todo lo contrario, se dedican a un deporte, y un deporte competitivo e incluso rudo. No sé si ustedes pudieron ver ahí rugby, básquetbol, donde chocaban las sillas de ruedas, sacaban chispas, salían volando, se volvían a parar, los ayudaban y seguían. Y nosotros no tenemos ninguna de esas necesidades ni dificultades y debemos ser agradecidos. Y estoy seguro que muchas de esas personas son hijos de Dios también, porque eso da valor, que va más allá de lo que tengamos nuestras capacidades físicas. El Señor nos ama y tiene un propósito para todos nosotros. Y mire, si Dios decidiera nunca más concedernos un atisbo de su gloria, si nunca más concediera otra petición, si nunca más nos diera otro don de su gracia, aún así estaríamos obligados a pasar el resto de nuestras vidas dándole gracias por lo que ya ha hecho. Hemos sido bendecidos lo suficiente como para ser movidos a expresar gratitud diariamente. No obstante, Dios sigue bendiciéndonos. Le voy a dar solamente un motivo de gratitud de aquí hasta la eternidad, y es la salvación por Cristo Jesús. Vamos a recordar y conmemorar y celebrar que Jesús nació como un bebé, y eso es signo de agradecimiento, y yo creo que aquí no, por mucho que agradezcamos, nunca vamos a poder satisfacer ese don, ese regalo maravilloso. Nosotros tenemos un gran privilegio porque nacimos en una época donde Cristo ya vino, hizo su ministerio, murió y resucitó y está sentado en la gloria del Padre. Para las personas que vivieron antes del pacto, antes de que Jesús llegara a esta tierra, era algo futuro, algo lejano, pero para nosotros ya está y tenemos una maravillosa bendición, pero aún nos queda también la esperanza del futuro, que Él regresará.
Podríamos decir que aparecimos en la historia en la mitad. Y qué maravilloso saber que el Señor está con nosotros. Y que Él es la verdad. Y que Él, a pesar de nuestras transgresiones, de nuestras maldades, Él nos sigue bendiciendo. Por eso, hermano, incluyamos el agradecimiento en la oración. Que cada día podamos buscar maneras y formas de ser agradecidos. Hay personas que no conocen a Dios, no van a ninguna iglesia, pero que han descubierto que ser agradecidos los llena de vitalidad, les da alegría a ellos mismos, comparten y contagian alegría a los demás, el agradecimiento se comparte. Y siendo ellos no conocedores de esta verdad, lo han logrado palpar, podríamos decir, como decía Pablo, como ciego, logrando alcanzar algo que no se puede. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios? No hay algo más vacío que darle la gracia al universo. ¿Ha escuchado usted? Le doy la gracia al universo. ¿Qué será el universo? Le doy las gracias a la Pachamama, ¿no? Le doy las gracias a la naturaleza. Eso está vacío. Pero cuando le damos gracias a Dios, hay una gran diferencia. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted le agradece a Dios públicamente, hay dos reacciones de las personas que oyen. Unos dicen, qué bien, y los otros, qué mal. Está hablando un ser imaginario, que se calle. ¿Se ha dado cuenta cuando la gente da la gloria a Dios en las comunicaciones, en la televisión? Como que lo intentan acallar o el animador le quita el micrófono rápido. Se siente incómoda la situación porque el mundo no quiere eso. Pero qué maravilloso es tener a quien darle gracias y que Él nos oye. Y que por solo el regalo de tener a Cristo en nuestro corazón estaremos eternamente agradecidos. Por eso, hermano, el llamado es que incluyamos el agradecimiento. Primero, debemos alabar a Dios, adorarlo. Segundo, confesar nuestros pecados. Tercero, ser agradecidos. Y lo último es súplica, que es pedirle al Señor. Lo podemos hacer de forma amplia, mientras oramos, podemos dedicarnos a eso, como también podemos hacerlo de forma más compacta, más resumida, cuando tengamos que hacer una oración pequeña, y lo podemos hacer. Jesús en su oración modelo lo incluyó así perfectamente, sin agregarle ni ponerle tanto adorno, Él lo hizo. Y así también nosotros lo podemos hacer. Muy bien, hermanos, les invito a que podamos orar, darle gracias al Señor